Jesús. Él es la vida. Él es la verdad. Él es la vida. Lo primero que hay que decir de Juan Pablo II es que es la figura pública más importante del mundo desde 1978. Su figura pertenece al futuro. Significa el comienzo de una nueva época. Juan Pablo II es un papa que no ha decepcionado las múltiples esperanzas que los hombres de nuestro tiempo han puesto en él. Es un hombre de libertad, de fe, que sufre siempre que la Iglesia o el hombre es oprimido. Ocupa y ocupará con todo derecho un puesto de privilegio en la historia de nuestro país y de nuestro tiempo. Pero es necesario conocer mejor a Karol Wojtyła para entender mejor a Juan Pablo II. Y en esta hora en que su figura se proyecta como una de las más trascendentes del siglo XX, paradigma de líder religioso, de estadista valeroso y de intelecto superior, se percibirá que ya desde su infancia y juventud asoman en él las características de disciplina y perseverancia, de generosidad y lealtad, de sólida fe y profunda espiritualidad, tolerante y coherente entonces como ahora. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia. Ordenado sacerdote el 1 de noviembre en 1946. 2 años más tarde se doctoró en filosofía. Fue capellán universitario y profesor de ética en Cracovia. En 1958 fue obispo auxiliar de esta ciudad. Y en 1964 fue nombrado arzobispo. El 26 de junio de 1967, cardenal. Participó de forma muy activa en el Concilio Vaticano II y representó a la Iglesia de su país en 5 sínodos episcopales internacionales celebrados entre 1967 y 1977. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue elegido para suceder en el solio pontificio a Juan Pablo I, fallecido el 2 de septiembre de ese mismo año. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Deistiva. Sus gestiones ecuménicas iniciales se dirigieron más hacia la Iglesia ortodoxa y la Iglesia anglicana que hacia el protestantismo occidental. Influyó en la restauración de la democracia y de la libertad religiosa en Europa Oriental, sobre todo en su Polonia natal, y trató de luchar con energía contra los disidentes en el seno de la Iglesia. Reafirmó la posición católica a favor del celibato sacerdotal y contra la homosexualidad, el aborto, los métodos artificiales de reproducción humana y el control de natalidad. Es un papa que viaja incansablemente por todo el mundo, sin temor al cansancio, que se entrega sin reservas para franquear las puertas a Cristo y abatir las barreras de las que rodea al hombre. Juan Pablo II se acerca a los poderosos y a los desheredados, a los ricos y a los pobres, en lugares lejanos o en grandes plazas, siempre para llevar a Cristo en medio del mundo. El Papa Juan Pablo II ha despertado la conciencia del mundo. Abogado de los pobres, de los oprimidos y de los desheredados, lucha con toda su autoridad moral contra la indiferencia y en favor del respeto a la dignidad humana. Siempre seguro de sus certezas, proclama y practica la tolerancia que tiene su frente y su raíz en la auténtica libertad del hombre,
El mundo entero sabe que cuenta con vuestra atención y vuestro amor, porque Juan Pablo II ha consagrado su vida al servicio, sembrando esperanzas, ansias de que se apague el odio y nazca la voluntad en un fraterno modo de vivir. Esto es lo que hace que su presencia sea deseada en todas partes, como en el Ecuador. Juan Pablo II no quiso dejar de visitar nuestro país y conocer más de cerca la realidad social y la enorme conciencia católica de nuestro pueblo, que permitió al Papa sentirse como si estuviera en la misma plaza de San Pedro, allá en el Vaticano. La víspera de la llegada del Papa al país, los ecuatorianos recibimos por radio y televisión el mensaje del Santo Padre que nos decía: Cuando faltan apenas muy pocos días para mi visita a vuestro país, quiero enviaros este mensaje a través de la televisión para hacer llegar con él desde Roma un cordial y afectuoso saludo a cada uno de los ecuatorianos, de las ciudades y de los pequeños poblados de la costa, de las cordilleras o de la selva. Con la ayuda de Dios, el próximo día 29 de enero estaré en vuestra patria, cuna de grandes valores históricos, culturales, humanos y cristianos que merecen tan hondo aprecio y hogar de figuras notables que han enriquecido a vuestra sociedad y a la Iglesia. Y la semilla de la fe sembrada en tierra fértil del alma ecuatoriana ha dado abundantes frutos. En esta encrucijada histórica y a punto ya de cumplirse el 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, el sucesor de Pedro, aceptando gustoso la invitación que en su día le hiciera el episcopado y las autoridades ecuatorianas, irá a visitaros para cumplir el mandato de Cristo de confirmaros en la fe. Las ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca y Guayaquil serán los centros en los que se concentrará geográficamente mi visita apostólica. Nunca antes en los 173 años de vida republicana, ni en los 500 años de vida cristiana, nuestro país se ha visto honrado con la presencia del representante de Cristo y sucesor de San Pedro en la tierra. Esta fue una visita muy esperada por todos los ecuatorianos, que unieron voluntad y esfuerzos para recibir al vicario de Cristo, y de él su bendición y mensaje. El 29 de enero de 1985, Juan Pablo II llegó a territorio ecuatoriano. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, lo recibieron las autoridades eclesiásticas y de gobierno, y en las calles miles de fieles esperaban con banderas, flores y pañuelos la llegada y el paso del Santo Padre. El Papa, al descender del avión, como una costumbre muy suya en sus visitas, besó suelo ecuatoriano, tierra americana de fe, libertad y justicia, en que el pueblo ilusionado da la bienvenida al mensajero de Cristo. En el aeropuerto se realizó la ceremonia de bienvenida. Desde ahí, el Papa dirigió su mensaje a los ecuatorianos. Mis primeras palabras al pisar suelo ecuatoriano quiero que sean de agradecimiento a Dios por haberme concedido realizar este viaje apostólico que me permite encontrarme con los hijos de esta noble nación, de tan ricas tradiciones e historia. Agradezco al señor presidente amables palabras de saludo y bienvenida que ha tenido a bien dirigirme, y también la invitación que me hizo junto con mis hermanos en el episcopato para visitar el país. A la calurosa acogida
que me dispensáis en este aeropuerto Mariscal Sucre, correspondo con sentimientos de profundo aprecio y gratitud. Llegue a todos y cordial saludo. Ante todo, el señor cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de esta ciudad de Quito, presidente de la conferencia episcopal, monseñor Bernardino Echeverría, a los demás obispos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares de los movimientos apostólicos y pueblo fiel. El Santo Padre expresó la alegría que sentía por estar en nuestro país, que le dio la bienvenida al emisario de Cristo, de la paz y del amor. Me llena de gozo encontrarme en este centro geográfico del mundo, patria de Atahualpa, cuna de hijos de la Iglesia como Mariana de Jesús, el santo hermano Miguel, Mercedes de Jesús Molina y tantos otros que desde la gloria de los altares o en el anonimato de una vida de servicio al próximo han ido forjando día a día el alma generosa, noble y cristiana del hombre ecuatoriano. Después de la recepción en el aeropuerto, el Santo Padre se dirigió a la Catedral Metropolitana de Quito, en donde el señor cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de Quito, saludó a su santidad en nombre de los obispos y el clero ecuatoriano. En la catedral estaban reunidos todos los obispos del Ecuador, el presbiterio de Quito y del país, miembros de la vida consagrada, laicos y jóvenes seminaristas. El Papa, en su discurso, se refirió a las opciones y afanes pastorales, la espiritualidad sacerdotal, la importancia de la vida consagrada, la formación de los seminaristas y la disponibilidad misionera. Con motivo de la visita al Ecuador de su santidad, tuvo muchos encuentros en los que se trataron diversos puntos referentes a las relaciones entre la Santa Sede y la República del Ecuador, a la situación mundial y de América Latina, a los problemas referentes a la paz entre los pueblos, a la justicia social e internacional. Juan Pablo II destacó la grave responsabilidad que tienen los gobernantes y dirigentes políticos en el mantenimiento y fortalecimiento de una paz auténtica entre los pueblos. Al considerar los problemas que afectan a América Latina, expresó que sin una sincera y leal comprensión entre los pueblos y gobiernos, cuyas mayorías profesan principios cristianos, no podrán superarse los actuales problemas económicos y sociales y las controversias existentes entre ellos. De esta histórica visita de su santidad al Ecuador, derivaron imponderables beneficios en todo orden, pero sobre todo espirituales, para que reine la armonía y la cooperación entre todos los habitantes, en orden al bienestar general, al respeto y la promoción de los derechos de la persona humana, y al afianzamiento de la paz y del progreso social. Su santidad expresó su profunda gratitud al pueblo ecuatoriano. En el Palacio Nacional, a los 31 días del mes de enero, considerando que la Iglesia Católica, a través de la labor misionera, educacional y social, ha cooperado desde los inicios de la República para el afianzamiento de la nacionalidad ecuatoriana y que su santidad, el Papa Juan Pablo II, ha robustecido esa valiosísima labor de la Iglesia ecuatoriana y por ende los lazos tradicionales del pueblo ecuatoriano. Con su histórica visita, se decretó
declarar ecuatoriano de honor a su santidad Juan Pablo II. Este decreto se publica en el registro oficial del jueves 21 de marzo de 1985. El 30 de enero se reunió con los jóvenes en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde Monseñor Antonio González, en ese entonces arzobispo coadjutor de Quito, le presentó su saludo y también a la juventud ecuatoriana. Allí se reunieron universitarios, estudiantes secundarios, alumnos de establecimientos educacionales católicos, fiscales, municipales y jóvenes trabajadores de todo el país. El Santo Padre habló de la esperanza, la fuerza del amor y la predilección por los pobres. Comprometió a los jóvenes a construir una sociedad nueva, a mantener una actitud crítica ante las tentaciones del consumismo, a denunciar la injusticia, a descubrir a Jesús y a seguirle con generosidad. Os saludo afectuosamente y agradezco la calurosa acogida a quien viene a vosotros como amigo y como sucesor de San Pedro. El entusiasmo y el intenso vibrar de vuestras voces juveniles despiertan en mi espíritu sentimiento de esperanza. Con vosotros, la Iglesia y el mundo sienten renovar sus energías. Los jóvenes ecuatorianos, como preparación a la llegada del Papa, tuvieron el primer encuentro nacional de pastoral juvenil. El tema escogido fue muy elocuente y de gran alcance: Cristo en el joven para una nueva sociedad. El Papa quiso encontrar en los jóvenes ecuatorianos nuevas almas nobles y generosas de las que nos habla San Juan en su primera carta, cuando dice: jóvenes, os he escrito porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, hemos visto que la Iglesia somos todos los bautizados, que la Iglesia confía en los jóvenes, los cuales son para ella esperanza de futuro fecundo y promesa de renovación. La figura del Papa atrajo a los jóvenes ecuatorianos porque vieron y ven en él franqueza, alegría, felicidad, un modelo de vida. El 30 de enero, Juan Pablo II visitó Radio Católica Nacional del Ecuador. Desde esta emisora envió su mensaje al pueblo ecuatoriano y especialmente a quienes trabajan en los medios de comunicación. Durante esta visita, el cardenal Pablo Muñoz Vega ofrece al Santo Padre Radio Católica como un presente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, presentando un programa de diversas obras sociales en beneficio particularmente de los sectores más pobres de la población en todo el territorio nacional, cuyo proyecto mereció la palabra de aliento y la bendición de su santidad en la visita ad limina del año 1979. Estos micrófonos de Radio Católica Nacional del Ecuador, contáis con mi aliento, agradecimiento y encomienda. Os animo a proseguir en vuestros esfuerzos para hacer este instrumento lo que de él necesita la Iglesia aquí y ahora. De tal modo que no solo la perfección técnica, sino sobre todo la calidad de la programación sirva con eficacia al bien de la Iglesia y a la promoción de los hermanos. Posteriormente el Papa acudió al Parque de la Carolina, en donde se concentraron miles de personas para escuchar su mensaje. Esta vez habló de los 450 años de evangelización en el Ecuador. Al final de la misa, celebrada en el Parque La Carolina de Quito el 30 de enero, Juan Pablo II renovó la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús,
pronunciando esta plegaria. Este es, Señor, vuestro pueblo. Siempre Jesús os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brilla en medio de vuestro pecho. Y pues nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón. Más tarde, en la Basílica del Voto Nacional, Su Santidad Juan Pablo II se reunió con las religiosas de la vida consagrada, a quienes exhortó a ser signo de trascendencia, cercanía con los hermanos, a ser instrumento de unidad y reconciliación, signo de misericordia divina. Juan Pablo II nos manifestó que la dignidad de la mujer se mide en relación con el amor. Esto es verdad en el conjunto de las relaciones interpersonales que se estructuran en la convivencia y la cooperación entre las personas. El Papa se reunió con los representantes del mundo de la cultura, la investigación y el pensamiento de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, a quienes les habló de la creatividad intelectual y artística del pueblo ecuatoriano y de las responsabilidades de los intelectuales ante los problemas de hoy a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Este mismo día se reunió también con los trabajadores de la Plaza de San Francisco. La labor evangelizadora de la Iglesia en el mundo del trabajo, la necesidad de un orden económico y social más justo, los problemas de los campesinos, la solidaridad de los trabajadores fueron algunos de los temas a los que se refirió durante su encuentro con los trabajadores. Posteriormente, Su Santidad se reunió con los miembros del cuerpo diplomático en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero, Juan Pablo II se dirigió a La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Fue recibido por Monseñor José Mario Ruiz Navas, en ese entonces obispo de la diócesis. El Papa mantuvo un encuentro con los indígenas de varias provincias del país, a quienes saludó en quichua, habló de los valores culturales de los indígenas y los animó a seguir trabajando para superar los problemas que los afectan. En esta antigua ciudad de La Tacunga, me siento feliz de encontrarme entre vosotros como un padre en medio de sus hijos más queridos. Veo aquí a tantos que han venido, muchos incluso a pie, desde las inmensas selvas orientales y de los grandes ríos de la costa, junto a los habitantes de esta hermosa sierra ecuatoriana. Vosotros me ofrecéis un espectáculo alentador con la policromía de vuestros vestidos y sobre todo con vuestro amor ardiente a Jesús, cuyo humilde mensajero soy. Recibid en primer lugar mi más vivo agradecimiento por vuestra venida a este encuentro. De La Tacunga se dirigió a Cuenca. Monseñor Luis Alberto Luna Tobar le dio la bienvenida. La primera concentración masiva se realizó en el Parque Miraflores y más tarde en la Catedral de la Inmaculada. La comunidad cristiana del austroecuatoriano llega hasta Cuenca, que eligió el Santo Padre para hablarnos palabras de vida. Llegan desde distancias inmensas,
con dificultades muy grandes, con esperanzas inacabadas, pero con un amor probado en siglos y con una fe grande en la Iglesia. El Santo Padre, al dirigirse a los cuencanos, les habló sobre el valor e importancia de la familia sobre las vocaciones. Posteriormente se traslada a la ciudad de Guayaquil. Aquí Juan Pablo II fue recibido por el entonces arzobispo de la arquidiócesis, Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. La primera intervención la hizo en el santuario de Nuestra Señora de la Alborada. El Papa habló sobre la figura de María en la aurora de la redención y en nuestra vida de hoy. El 1 de febrero se dirigió a los habitantes del Guasmo, donde fue recibido por miles de guayaquileños y habitantes de las provincias vecinas, que esperaban horas la llegada del Santo Padre, quien en su mensaje destacó la preferencia de Jesús y de la Iglesia por los desposeídos y más necesitados. En Guayaquil se realizó la ceremonia de beatificación de la sierva de Dios, Mercedes de Jesús Molina y Ayala, fundadora de las religiosas marianitas. Durante 3 días, los ecuatorianos recibimos al delegado de Jesucristo en Quito, Latacunga, Cuenca y Guayaquil. Recibimos de él su mensaje y su bendición. El 1 de febrero, en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, el Santo Padre se despidió del Ecuador, pero nos dejó su mensaje de fe, amor y esperanza. Juan Pablo II es un hombre de Dios, persona incomparable y extraordinaria, que transmite una gran fuerza espiritual y a la vez una gran bondad. Nuestro pueblo lo ama porque se siente amado por él. Lo comprende porque se siente comprendido por él. En nuestros países no hay sacrificio que los hombres no estén dispuestos a hacer para verlo, escuchar sus enseñanzas, recibir consuelo y manifestarle su amor. En Juan Pablo II es muy fácil descubrir al sacerdote identificado con Jesús. No otra cosa ha hecho a lo largo de su vida Karol Wojtyla: ser Cristo vivo, que no cesa de anunciar el Evangelio a todas las gentes, gastando y desgastando hasta la última gota de su vida. La grandeza de este Papa no se define por las posibilidades del poder e influencia o los honores humanos. Su grandeza se define ante todo por su ser eclesiástico. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, visitó el Ecuador en 1985 y desde el primer instante estableció con el pueblo ecuatoriano una empatía natural. No solo la jerarquía eclesiástica y las organizaciones netamente católicas, sino el pueblo ecuatoriano en su conjunto, acogieron al jefe de la Iglesia Católica con la especial hospitalidad y simpatía que brinda nuestro pueblo a quienes lo visitan. Esto es motivo de gran alegría para todos los ecuatorianos y queremos recordarlo con especial afecto este mes de octubre del 2003, en que Juan Pablo II cumple 25 años de pontificado, los más largos del siglo XX, como los de un papa misionero, un papa evangelizador, que con sus numerosos viajes ha llevado el mensaje de renovación espiritual de la Iglesia y del mundo. Una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Lo primero que hay que decir de Juan Pablo II
es que es la figura pública más importante del mundo desde 1978. Su figura pertenece al futuro, significa el comienzo de una nueva época. Juan Pablo II es un papa que no ha decepcionado las múltiples esperanzas que los hombres de nuestro tiempo han puesto en él. Es un hombre de libertad, de fe, que sufre siempre que la Iglesia o el hombre es oprimido. Ocupa y ocupará con todo derecho un puesto de privilegio en la historia de nuestro país y de nuestro tiempo. Pero es necesario conocer mejor a Karol Wojtyla para entender mejor a Juan Pablo II. Y en esta hora en que su figura se proyecta como una de las más trascendentes del siglo XX, paradigma de líder religioso, de estadista valeroso y de intelecto superior, se percibirá que ya desde su infancia y juventud asoman en él las características de disciplina y perseverancia, de generosidad y lealtad, de sólida fe y profunda espiritualidad, tolerante y coherente entonces como ahora. Karol Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia. Ordenado sacerdote el 1 de noviembre en 1946. 2 años más tarde se doctoró en filosofía. Fue capellán universitario y profesor de ética en Cracovia. En 1958 fue obispo auxiliar de esta ciudad. Y en 1964 fue nombrado arzobispo. El 26 de junio de 1967, cardenal. Participó de forma muy activa en el Concilio Vaticano II y representó a la Iglesia de su país en 5 sínodos episcopales internacionales celebrados entre 1967 y 1977. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyla fue elegido para suceder en el solio pontificio a Juan Pablo I, fallecido el 2 de septiembre de ese mismo año. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Deistiva. Sus gestiones ecuménicas iniciales se dirigieron más hacia la Iglesia ortodoxa y la Iglesia anglicana que hacia el protestantismo occidental. Influyó en la restauración de la democracia y de la libertad religiosa en Europa Oriental, sobre todo en su Polonia natal, y trató de luchar con energía contra los disidentes en el seno de la Iglesia. Reafirmó la posición católica a favor del celibato sacerdotal y contra la homosexualidad, el aborto, los métodos artificiales de reproducción humana y el control de natalidad. Es un papa que viaja incansablemente por todo el mundo, sin temor al cansancio, que se entrega sin reservas para franquear las puertas a Cristo y abatir las barreras de las que rodea al hombre. Juan Pablo II se acerca a los poderosos y a los desheredados, a los ricos y a los pobres, en lugares lejanos o en grandes plazas, siempre para llevar a Cristo en medio del mundo. El Papa Juan Pablo II ha despertado la conciencia del mundo. Abogado de los pobres, de los oprimidos y de los desheredados, lucha con toda su autoridad moral contra la indiferencia y en favor del respeto a la dignidad humana. Siempre seguro de sus certezas, proclama y practica la tolerancia que tiene su frente y su raíz en la auténtica libertad del hombre. El mundo entero sabe que cuenta con vuestra atención y vuestro amor, porque Juan Pablo II ha consagrado su vida al servicio, sembrando esperanzas, ansias de que se apague el odio y nazca la voluntad en un fraterno modo de vivir.
esto es lo que hace que su presencia sea deseada en todas partes, como en el Ecuador. Juan Pablo II no quiso dejar de visitar nuestro país y conocer más de cerca la realidad social y la enorme conciencia católica de nuestro pueblo, que permitió al Papa sentirse como si estuviera en la misma plaza de San Pedro, allá en el Vaticano. La víspera de la llegada del Papa al país, los ecuatorianos recibimos por radio y televisión el mensaje del Santo Padre que nos decía: Cuando faltan apenas muy pocos días para mi visita a vuestro país, quiero enviaros este mensaje a través de la televisión para hacer llegar con él desde Roma un cordial y afectuoso saludo a cada uno de los ecuatorianos, de las ciudades y de los pequeños poblados de la costa, de las cordilleras o de la selva. Con la ayuda de Dios, el próximo día 29 de enero estaré en vuestra patria, cuna de grandes valores históricos, culturales, humanos y cristianos que merecen tan hondo aprecio y hogar de figuras notables que han enriquecido a vuestra sociedad y a la Iglesia. Y la semilla de la fe sembrada en tierra fértil del alma ecuatoriana ha dado abundantes frutos. En esta encrucijada histórica y a punto ya de cumplirse el 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, el sucesor de Pedro, aceptando gustoso la invitación que en su día le hiciera el episcopado y las autoridades ecuatorianas, irá a visitaros para cumplir el mandato de Cristo de confirmaros en la fe. Las ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca y Guayaquil serán los centros en los que se concentrará geográficamente mi visita apostólica. Nunca antes en los 173 años de vida republicana, ni en los 500 años de vida cristiana, nuestro país se ha visto honrado con la presencia del representante de Cristo y sucesor de San Pedro en la tierra. Esta fue una visita muy esperada por todos los ecuatorianos, que unieron voluntad y esfuerzos para recibir al vicario de Cristo, y de él su bendición y mensaje. El 29 de enero de 1985, Juan Pablo II llegó a territorio ecuatoriano. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, lo recibieron las autoridades eclesiásticas y de gobierno, y en las calles, miles de fieles esperaban con banderas, flores y pañuelos la llegada y el paso del Santo Padre. El Papa, al descender del avión, como una costumbre muy suya en sus visitas, besó suelo ecuatoriano, tierra americana de fe, libertad y justicia, en que el pueblo ilusionado da la bienvenida al mensajero de Cristo. En el aeropuerto se realizó la ceremonia de bienvenida. Desde ahí, el Papa dirigió su mensaje a los ecuatorianos. Mis primeras palabras al pisar suelo ecuatoriano, quiero... El Papa, al descender del avión, como una costumbre muy suya en sus visitas, besó suelo ecuatoriano, tierra americana de fe, libertad y justicia, en que el pueblo ilusionado da la bienvenida al mensajero de Cristo. En el aeropuerto se realizó la ceremonia de bienvenida. Desde ahí, el Papa dirigió su mensaje a los ecuatorianos. Mis primeras palabras al pisar suelo ecuatoriano, quiero que sean de agradecimiento a Dios por haberme concedido realizar este viaje apostólico que me permite encontrarme con los hijos de esta noble nación, de tan ricas tradiciones e historia. Agradezco al señor presidente amables palabras de saludo y bienvenida que ha tenido a bien dirigirme, y también
la invitación que me hizo junto con mis hermanos en el episcopato para visitar el país. A la calurosa acogida que me dispensáis en este aeropuerto Mariscal Sucre, correspondo con sentimientos de profundo aprecio y gratitud. Llegue a todos y cordial saludo. Ante todo, el señor cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de esta ciudad de Quito, presidente de la conferencia episcopal, monseñor Bernardino Echeverría, a los demás obispos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares de los movimientos apostólicos y pueblo fiel. El Santo Padre expresó la alegría que sentía por estar en nuestro país, que le dio la bienvenida al emisario de Cristo, de la paz y del amor. Me llena de gozo encontrarme en este centro geográfico del mundo, patria de Atahualpa, cuna de hijos de la Iglesia como Mariana de Jesús, el santo hermano Miguel, Mercedes de Jesús Molina y tantos otros que desde la gloria de los altares o en el anonimato de una vida de servicio al próximo han ido forjando día a día el alma generosa, noble y cristiana del hombre ecuatoriano. Después de la recepción en el aeropuerto, el Santo Padre se dirigió a la Catedral Metropolitana de Quito, en donde el señor cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de Quito, saludó a su santidad en nombre de los obispos y el clero ecuatoriano. En la catedral estaban reunidos todos los obispos del Ecuador, el presbiterio de Quito y del país, miembros de la vida consagrada, laicos y jóvenes seminaristas. El Papa, en su discurso, se refirió a las opciones y afanes pastorales, la espiritualidad sacerdotal, la importancia de la vida consagrada, la formación de los seminaristas y la disponibilidad misionera. Con motivo de la visita al Ecuador de su santidad, tuvo muchos encuentros en los que se trataron diversos puntos referentes a las relaciones entre la Santa Sede y la República del Ecuador, a la situación mundial y de América Latina, a los problemas referentes a la paz entre los pueblos, a la justicia social e internacional. Juan Pablo II destacó la grave responsabilidad que tienen los gobernantes y dirigentes políticos en el mantenimiento y fortalecimiento de una paz auténtica entre los pueblos. Al considerar los problemas que afectan a América Latina, expresó que sin una sincera y leal comprensión entre los pueblos y gobiernos, cuyas mayorías profesan principios cristianos, no podrán superarse los actuales problemas económicos y sociales y las controversias existentes entre ellos. De esta histórica visita de su santidad al Ecuador, derivaron imponderables beneficios en todo orden, pero sobre todo espirituales, para que reine la armonía y la cooperación entre todos los habitantes, en orden al bienestar general, al respeto y la promoción de los derechos de la persona humana, y al afianzamiento de la paz y del progreso social. Su santidad expresó su profunda gratitud al pueblo ecuatoriano. En el Palacio Nacional, a los 31 días del mes de enero, considerando que la Iglesia Católica, a través de la labor misionera, educacional y social, ha cooperado desde los inicios de la República
para el afianzamiento de la nacionalidad ecuatoriana y que su santidad, el Papa Juan Pablo II, ha robustecido esa valiosísima labor de la Iglesia ecuatoriana y por ende los lazos tradicionales del pueblo ecuatoriano. Con su histórica visita, se decretó declarar ecuatoriano de honor a su santidad Juan Pablo II. Este decreto se publica en el registro oficial del jueves 21 de marzo de 1985. El 30 de enero se reunió con los jóvenes en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde Monseñor Antonio González, en ese entonces arzobispo coadjutor de Quito, le presentó su saludo y también a la juventud ecuatoriana. Allí se reunieron universitarios, estudiantes secundarios, alumnos de establecimientos educacionales católicos, fiscales, municipales y jóvenes trabajadores de todo el país. El Santo Padre habló de la esperanza, la fuerza del amor y la predilección por los pobres. Comprometió a los jóvenes a construir una sociedad nueva, a mantener una actitud crítica ante las tentaciones del consumismo, a denunciar la injusticia, a descubrir a Jesús y a seguirle con generosidad. Os saludo afectuosamente y agradezco la calurosa acogida a quien viene a vosotros como amigo y como sucesor de San Pedro. El entusiasmo y el intenso vibrar de vuestras voces juveniles despiertan en mi espíritu sentimiento de esperanza. Con vosotros, la Iglesia y el mundo sienten renovar sus energías. Los jóvenes ecuatorianos, como preparación a la llegada del Papa, tuvieron el primer encuentro nacional de pastoral juvenil. El tema escogido fue muy elocuente y de gran alcance: Cristo en el joven para una nueva sociedad. El Papa quiso encontrar en los jóvenes ecuatorianos nuevas almas nobles y generosas de las que nos habla San Juan en su primera carta, cuando dice: jóvenes, os he escrito porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, hemos visto que la Iglesia somos todos los bautizados, que la Iglesia confía en los jóvenes, los cuales son para ella esperanza de futuro fecundo y promesa de renovación. La figura del Papa atrajo a los jóvenes ecuatorianos, porque vieron y ven en él franqueza, alegría, felicidad, un modelo de vida. El 30 de enero, Juan Pablo II visitó Radio Católica Nacional del Ecuador. Desde esta emisora... El 30 de enero, Juan Pablo II visitó Radio Católica Nacional del Ecuador. Desde esta emisora envió su mensaje al pueblo ecuatoriano y especialmente a quienes trabajan en los medios de comunicación. Durante esta visita, el cardenal Pablo Muñoz Vega ofrece al Santo Padre Radio Católica como un presente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, presentando un programa de diversas obras sociales en beneficio particularmente de los sectores más pobres de la población en todo el territorio nacional, cuyo proyecto mereció la palabra de aliento y la bendición de su santidad en la visita ad limina del año 1979. Estos micrófonos de Radio Católica Nacional del Ecuador contáis con mi aliento, agradecimiento y encomienda. Os animo a proseguir vuestros esfuerzos para hacer este instrumento lo que de él necesita la Iglesia aquí y ahora. De tal modo que no solo la perfección técnica, sino sobre todo la calidad de la programación sirva con eficacia al bien de la Iglesia
y a la promoción de los hermanos. Posteriormente el Papa acudió al Parque de la Carolina, en donde se concentraron miles de personas para escuchar su mensaje. Esta vez habló de los 450 años de evangelización en el Ecuador. Al final de la misa, celebrada en el Parque La Carolina de Quito el 30 de enero, Juan Pablo II renovó la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, pronunciando esta plegaria. Este es, Señor, vuestro pueblo. Siempre Jesús os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brilla en medio de vuestro pecho. Y pues nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón. Más tarde, en la Basílica del Voto Nacional, Su Santidad Juan Pablo II se reunió con las religiosas de la vida consagrada, a quienes exhortó a ser signo de trascendencia, cercanía con los hermanos, a ser instrumento de unidad y reconciliación, signo de misericordia divina. Juan Pablo II nos manifestó que la dignidad de la mujer se mide en relación con el amor. Esto es verdad en el conjunto de las relaciones interpersonales que se estructuran en la convivencia y la cooperación entre las personas. El Papa se reunió con los representantes del mundo de la cultura, la investigación y el pensamiento de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, a quienes les habló de la creatividad intelectual y artística del pueblo ecuatoriano y de las responsabilidades de los intelectuales ante los problemas de hoy a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Este mismo día se reunió también con los trabajadores de la Plaza de San Francisco. La labor evangelizadora de la Iglesia en el mundo del trabajo, la necesidad de un orden económico y social más justo, los problemas de los campesinos, la solidaridad de los trabajadores fueron algunos de los temas a los que se refirió durante su encuentro con los trabajadores. Posteriormente, Su Santidad se reunió con los miembros del cuerpo diplomático en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero, Juan Pablo II se dirigió a La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Fue recibido por Monseñor José Mario Ruiz Navas, en ese entonces obispo de la diócesis. El Papa mantuvo un encuentro con los indígenas de varias provincias del país, a quienes saludó en quichua, habló de los valores culturales de los indígenas y los animó a seguir trabajando para superar los problemas que los afectan. En esta antigua ciudad de La Tacunga, me siento feliz de encontrarme entre vosotros como un padre en medio de sus hijos más queridos. Veo aquí a tantos que han venido, muchos incluso a pie, desde las inmensas selvas orientales y de los grandes ríos de la costa, junto a los habitantes de esta hermosa sierra ecuatoriana. Vosotros me ofrecéis un espectáculo alentador con la policromía de vuestros vestidos y sobre todo con vuestro amor ardiente a Jesús, cuyo humilde mensajero soy. Recibid en primer lugar mi más vivo agradecimiento por vuestra venida a este encuentro.
De La Tacunga se dirigió a Cuenca. Monseñor Luis Alberto Luna Tovar le dio la bienvenida. La primera concentración masiva se realizó en el Parque Miraflores y más tarde en la Catedral de la Inmaculada. La comunidad cristiana del austroecuatoriano llega hasta Cuenca, que eligió el Santo Padre para hablarnos palabras de vida. Llegan desde distancias inmensas, con dificultades muy grandes, con esperanzas inacabadas, pero con un amor probado en siglos y con una fe grande en la Iglesia. El Santo Padre, al dirigirse a los cuencanos, les habló sobre el valor e importancia de la familia sobre las vocaciones. Posteriormente se traslada a la ciudad de Guayaquil. Aquí Juan Pablo II fue recibido por el entonces arzobispo de la arquidiócesis, Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. La primera intervención la hizo en el santuario de Nuestra Señora de la Alborada. El Papa habló sobre la figura de María en la aurora de la redención y en nuestra vida de hoy. El 1 de febrero se dirigió a los habitantes del Guasmo, donde fue recibido por miles de guayaquileños y habitantes de las provincias vecinas, que esperaban horas la llegada del Santo Padre, quien en su mensaje destacó la preferencia de Jesús y de la Iglesia por los desposeídos y más necesitados. En Guayaquil se realizó la ceremonia de beatificación de la sierva de Dios, Mercedes de Jesús Molina y Ayala, fundadora de las religiosas marianitas. Durante 3 días, los ecuatorianos recibimos al delegado de Jesucristo en Quito, La Tacunga, Cuenca y Guayaquil. Recibimos de él su mensaje y su bendición. El 1 de febrero, en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, el Santo Padre se despidió del Ecuador, pero nos dejó su mensaje de fe, amor y esperanza. Juan Pablo II es un hombre de Dios, persona incomparable y extraordinaria, que transmite una gran fuerza espiritual y a la vez una gran bondad. Nuestro pueblo lo ama porque se siente amado por él. Lo comprende porque se siente comprendido por él. En nuestros países no hay sacrificio que los hombres no estén dispuestos a hacer para verlo, escuchar sus enseñanzas, recibir consuelo y manifestarle su amor. En Juan Pablo II es muy fácil descubrir al sacerdote identificado con Jesús. No otra cosa ha hecho a lo largo de su vida Karol Wojtyla: ser Cristo vivo, que no cesa de anunciar el Evangelio a todas las gentes, gastando y desgastando hasta la última gota de su vida. La grandeza de este Papa no se define por las posibilidades del poder e influencia o los honores humanos. Su grandeza se define ante todo por su ser eclesiástico. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, visitó el Ecuador en 1985.